Sí, buenas, bienvenidos. Vamos a agradecer si todos por favor apagan el video y el micrófono. Vamos a tener el placer de escuchar a Hilda María Miño, pero sí es importante que mantengamos todo apagado para efectos de poder disfrutar plenamente del webinar que nos trae hoy. Así que se los agradeceremos de corazón. Al final vamos a tener una sesión de consultas, claro. Y además, si usted tiene alguna consulta en el transcurso de la exposición, vamos a agradecer enormemente que la deje en el chat. Yo voy a administrar el chat durante toda la exposición y así vamos a lograr aprovechar todo el mensaje y de una vez vamos a tener la posibilidad después de hacer consultas, inclusive en vivo. Si no quiere dejarlas en el chat, puede hacerlas en vivo. Así que bienvenidos a todos. De parte del Colegio de Ciencias Económicas, realmente es un gran honor tener hoy a esta gran expositora, a Hilda María Niño. Estoy así anonadado, estoy metiendo gente y metiendo gente. Ups, metí a alguien que no tenía que meter. Permítame un segundito. Es que hemos tenido ciertos problemas con gente que no deberíamos de admitir porque tienden a hacer cosillas que no son buenas. Entonces, le acabo de dar ingreso a uno que ya lo tenemos debidamente identificados. Hemos tenido algunas situaciones ahí tipo hacker que no nos han parecido. Bien, como decía, de parte del Colegio de Ciencias Económicas, pues realmente es un honor tener hoy a Hilda María Niño. Y aquí, pues, vamos a iniciar. Es que no me dejan. Es increíble, qué montón de gente. Wow. Bien, los tiempos actuales presentan grandes desafíos personales y empresariales. El mundo cambia a gran velocidad y los retos implican la reinvención constante. El tema de hoy, enfocado en el cliente, busca explorar con ojos nuevos las características de esa persona que se transforma conforme el entorno le impacta. En este momento, la crisis mundial por la pandemia producida por el COVID-19 nos reta a desarrollar nuevas formas de satisfacer a nuestros clientes. Pues bien, ¿quién es Hilda Miño? Vamos a pasar la diapositiva. Y aquí tenemos. Ella es economista, psicóloga, coach internacional, es graduada con honores del INCAE Business School, de la Universidad de Costa Rica, de la Universidad Católica, socia fundadora de Miño Consultores. Es de nacionalidad tica ecuatoriana y de personalidad muy creativa e innovadora. Así que, sin más preámbulo, démosle pase a Hilda. Hilda, son todos suyos los que están acá y esperemos disfrutar realmente de este webinar. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes y buenas noches para los que nos están acompañando desde otros países y que ya es un poquito más tarde. Encantada de estar con ustedes y muy entusiasmada por compartir este webinar sobre las características del nuevo cliente, conociendo los cambios de sus gustos y preferencias con la aparición del COVID-19. La presentación que he preparado para ustedes hoy es una presentación con información inédita. Ustedes son los primeros con quienes estoy compartiendo toda esta información del trabajo de perfilamiento que he venido realizando e investigando con el fin de poder tener elementos para que podamos en las diferentes circunstancias de las empresas, pues poder desarrollar estrategias que sean efectivas tanto para la empresa como para los clientes. En realidad aquí buscamos como objetivo un ganar-ganar.
Si la empresa está bien y le va bien, y el cliente recibe un buen servicio, un buen producto, definitivamente la situación va a ser muy buena para ambos. Nuestro protagonista hoy, nuestro centro de atención es el cliente. Todo lo que vamos a hablar hoy es alrededor del cliente. ¿Y por qué razón? Bueno, porque desde esta perspectiva, lo único que mantiene viva a una empresa es el cliente. Ustedes pueden tener excelentes colaboradores, una fabulosa estrategia, productos y servicios de una calidad increíble. Pero si ustedes no tienen quien compre su producto o su servicio, la empresa no va a poder sobrevivir. Y es tan importante que inclusive a veces podemos decir, bueno, quizá lo más importante es tener dinero para hacer inversión, para poder desarrollar nuevos productos. Si ustedes tienen clientes, si tienen personas que demanden su producto, el banco les va a dar el crédito. Y se los dice a alguien que ha sido banquera por algunos años. Entonces, el cliente es ese corazón que está ahí latiendo y que nos permite a nosotros poder desarrollar todo un proceso dentro de la empresa. Ahora, ¿por qué estamos ahora tan interesados o más interesados que de costumbre en entender el cliente? ¿Por qué estamos reunidos todos ustedes y yo interesadísimos en hablar un poco sobre el cliente? El cliente es fundamental siempre. Sin embargo, en este momento estamos viviendo una situación a nivel mundial muy particular. Los clientes están teniendo una serie de situaciones muy particulares. Se han visto expuestos a situaciones muy drásticas a causa del COVID-19. Desde esa perspectiva, las diferentes circunstancias de confinamiento, de cuarentena, de aislamientos, de limitaciones que estamos enfrentando todos, son sumamente fuertes. Veamos, hagamos un pequeño recuento o repaso de algunas cosas importantes. La primera, nos estamos enfrentando a un virus altamente contagioso. Se distribuye de una manera muy rápida. No hay fronteras. Ustedes han visto de qué manera trasciende países, trasciende regiones, trasciende continentes. De una manera muy rápida. No habíamos tenido una experiencia a nivel del mundo con una situación como esta. Entonces, estamos todos aprendiendo en el camino. Esta situación ha llevado a un tema fuerte en relación con la cantidad de personas que se han contagiado. Revisando hoy a mediodía la Google News para ver el recuento que se lleva, noten ustedes que tenemos ya a nivel de todo el mundo más de 9 millones de personas contagiadas. Esto es una cantidad sumamente grande. Y desde esa perspectiva también nos impacta y nos duele muchísimo lo que ha ocurrido con la cantidad de muertes muy lamentables que se han dado. A este punto ya estamos cercanos a 500,000 de personas que han fallecido.
Esto ha ocurrido además en un lapso de tiempo sumamente corto. Estuve sacando cuentas y mi impresión es que había transcurrido mucho más tiempo. Quizás es también la misma impresión que ustedes tienen, pero han transcurrido a hoy 144 días desde el momento que la Comisión Municipal en Wuhan indicó que tenía unos casos particulares y que algo estaba de alarma porque algo estaba ocurriendo. Eso pasa el 31 de diciembre del 2019. Si cuentan desde ese día a hoy, 22 de junio del 2020, hay 144 días. Vean en qué poco plazo ha ocurrido toda esta situación. Para que ustedes tengan un punto de referencia, si recordamos una catástrofe importante como fue los atentados terroristas a las Torres Gemelas, ahí murieron 2.996 personas. Y comparemos esto en un día, comparemos cómo vamos nosotros con el tiempo transcurrido. No es posible estar impactados por el riesgo de un virus tan contagioso, por tantas personas contagiadas, por las lamentables pérdidas de vidas de personas. En países como España, Italia, Brasil, la mayoría de las personas conocen a alguien que se contagió y probablemente conocen a alguien que murió, ya sea un familiar o un amigo de un amigo, por la cantidad de casos que se han dado. Vivir en una situación de confinamiento, de perder el contacto físico con las personas y tener todo este panorama que estamos viendo acá, no es posible que las personas no nos veamos afectadas. Quiere decir esto que todos estamos siendo afectadas por estas situaciones tan drásticas. Por esta razón, las empresas necesitan anticipar con urgencia qué tipo de consumidor está surgiendo. El mayor desafío es descubrir al nuevo consumidor. Para los que trabajamos y desarrollamos estrategias de negocios, siempre es un reto el perfilar a los clientes, ver a qué nicho nos vamos a dirigir y qué características tienen. Eso es difícil en condiciones estables. Ahora es un reto porque la situación es móvil, está evolucionando. Cada día y cada cosa que pasa hace que vaya cambiando, que se vaya conformando. Las empresas necesitan ir identificando a este nuevo consumidor, porque todos estos cambios y estos impactos tan fuertes que hemos visto hacen que el consumidor que tenían antes de que comenzara la pandemia es totalmente diferente al consumidor que tenemos en este momento. Y esto es una situación en evolución y una situación además de largo plazo. Aquí no podemos hablar de pandemia y pospandemia. ¿Cuándo va a llegar la pospandemia? Si no tenemos una vacuna y si tenemos que seguir sorteando la realidad por muchísimo tiempo. Yo sé que hay personas que están pensando que ahora en julio y que de pronto en septiembre y que para Navidad de regalo ya ha terminado todo. No, eso va a estar ahí. Y mientras tanto, nosotros tenemos que seguir la vida y en nuestras empresas necesitamos ir respondiendo a las diferentes demandas de nuestros clientes y consumidores. A lo largo de la historia,
si nosotros revisamos, vamos a encontrar que se han identificado distintos tipos de consumidores. Eric Fromm, por ejemplo, hablaba del Homo consumens, una especie de evolución del Homo sapiens, del hombre pensante. Y él hablaba del Homo consumens como un hombre consumista, para hablar del consumidor que impulsivamente compraba todo lo que quería y que además compraba cosas que no necesitaba. Y entonces él dio este nombre y desde esa perspectiva, él decía inclusive, era un psicólogo, y entonces decía que muchísimas de las compras eran para lograr balancear y estabilizar un poco vacíos que las personas tenían. Alvin Toffler también acuñó identificó otro tipo de consumidor, el prosumer, más de autoconsumo y con unas características particulares. Así a lo largo del tiempo nosotros hemos podido ir viendo cómo se han ido identificando distintos tipos de consumidores. El transumer es el consumidor de horas, es decir, el consumidor de tiempos, del aquí y el ahora pequeñitos. Desde esa perspectiva, yo dije, bueno, si estamos tratando de perfilar al nuevo consumidor, pues la primera cosa debería de ser el poder darle un nombre de cómo lo vamos a llamar. Y desde ese punto de vista dije, bueno, ¿qué tenemos acá? Tenemos coronavirus, que es una de las características propias de esta etapa de la historia de la humanidad que estamos viviendo, y el consumidor. Entonces, a partir de ahí, acuñé un nombre y bauticé a este consumidor y lo he llamado coronasumer. ¿Quién es el coronasumer? Bueno, es el consumidor que vive durante la época de la pandemia del COVID-19 y que está en su proceso de gasto y de compra como un cliente más que requiere productos y servicios para su alimentación, para su vida, para su educación, para la cantidad de cosas que necesita hacer. Entonces yo le he dado este nombre y es muy importante que lo identifiquemos ahora porque yo voy a seguir hablando del coronasumer. Y el coronasumer, cada vez que lo mencione, piensen que es justamente el consumidor de esta época. Es decir, usted es un coronasumer. Y por supuesto, yo también soy una coronasumer. Así es que nosotros formamos parte de este nuevo tipo de consumidor que nos ha tocado históricamente pues estar en este momento. Voy a hablar inicialmente de una serie de características que estamos observando en los coronasumer. Voy a hablar primero de unas características generales y luego les voy a comentar de unos segmentos, de unos clústeres dentro de los coronasumer sumamente interesantes. Comencemos entonces con las características generales del coronasumer. El coronasumer expresa su comportamiento de compra con ansiedad, cautela, precaución y muestra un mayor enfoque hacia compras sostenibles y esenciales. Analicemos varias cosas acá. La primera, probablemente ustedes estén pensando, bueno, Hilda María, es que en este momento prácticamente todos experimentamos ansiedad, andamos cautelosos, estamos preocupados. Sí,
Pero lo importante y lo interesante del punto es que estos estados de ánimo y estos sentimientos, el Corona Sumer los está expresando a la hora de comprar y los está dejando ver, los está manifestando en sus experiencias de compra. Es distinto sentirme yo ansiosa, eventualmente todos nos sentimos ansiosos por alguna situación y listo. Pero en este momento, la ansiedad se refleja en el proceso de compra, en esa experiencia. Ahora, ¿por qué ocurre? Porque, y veamos un segundo elemento, el Corona Sumer ha tomado conciencia del riesgo. Usualmente no tomamos conciencia de los riesgos a los cuales estamos expuestos. Cada día estamos nosotros en situaciones de alto riesgo. Desde que nos levantamos hasta la noche, estamos expuestos a diferentes riesgos. Pero no somos conscientes de eso. El Corona Sumer ahora está consciente de eso, del riesgo. De hecho, va a ir al supermercado y piensa, ¿a qué hora habrá menos gente? Voy a ir cuando hay menos gente. Voy a llevar mi careta, voy a llevar mis guantes, el alcohol en gel, voy a llegar, voy a entrar por los pasillos. Hay personas que me dicen que han ido, por ejemplo, al supermercado y que duran muchísimo porque se quedan esperando en un pasillo porque estaba lleno de gente. Entonces, que se esperan a que se desocupe un poquito para pasar. Estamos más conscientes del riesgo. El Corona Sumer también tiene otra característica, es de un estilo minimalista. Se ha vuelto más sencillo y le da importancia a las cosas que considera que son verdaderamente esenciales. Otro tema interesante es que el Corona Sumer le da un gran valor a la salud y a la higiene, pero con un enfoque diferente. Anteriormente, la salud, la higiene, el verse bien, el hacer ejercicios, el comer bien, el que los veganos y si no la carne, todo ese tipo de cosas que todos sabemos. Sí, en general se dice sí por salud, por mantenerme bien, pero había un interés estético en el fondo. El Corona Sumer no. Se preocupa por la salud y la higiene desde el punto de vista médico. Se preocupa tanto en lo que corresponde a la alimentación, como a los productos de limpieza, como a todas las cosas que necesiten y le aseguren estar dentro de una condición de mayor seguridad. Y después, hay un elemento que a mí me ha llamado muchísimo la atención. El Corona Sumer es de un estilo retro, le gusta lo retro, le gusta lo antiguo. Y esto es algo que está pasando en todo el mundo. El Corona Sumer está súper interesado en las películas viejas, en las series de televisión que estuvieron de moda hace unas décadas atrás, en las canciones que ya no se escuchan, pero que fueron muy famosas hace muchísimo tiempo. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ese gusto por lo retro? Si lo vemos desde la perspectiva psicológica, yo le encuentro un razonamiento bastante interesante. Vean lo siguiente, ¿cuál es la realidad que el Corona Sumer está enfrentando en este momento? Es una realidad insegura, incierta, indefinida. Insegura porque en cualquier momento puede ser contagiado. De hecho, hasta en su propia casa, si recibe la visita de alguien que tenía el COVID-19, pues lo contagiará. Entonces se siente inseguro. Es incierto porque no sabe cómo va a evolucionar esto, no tenemos precedentes.
¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a pasar? No se sabe. Y además, indefinido. ¿Cuándo se va a terminar? ¿Cuáles son las etapas? El ser humano necesita certidumbre, porque si no, eso le genera muchísima ansiedad. Pero mentalmente podemos hacer un viaje al pasado. Es una fuga hacia el pasado. Atención, no nos debemos ir al pasado y quedarnos anclados, pero ir de vez en cuando permite que tener más seguridad. El pasado genera seguridad. ¿Por qué? Porque aun si les ocurrió algo feo o algo malo, lograron sobrevivir porque están aquí. Entonces ya nada malo les podría pasar en el pasado. Además, es certero, ya ustedes saben qué ocurrió y tiene un plazo definido, ustedes ya saben en qué momento se fue dando. Entonces, esa búsqueda de las cosas del pasado, de lo retro, es algo muy interesante y es una manera en la cual buscamos un poco más de estabilidad. Si ustedes prestan atención, al inicio de la presentación hay una foto mía, me solicitaron una foto. Esa foto, le prestaron atención cómo estaba, en blanco y negro. Y tenía un marquito como los marcos que se usaban antes en las fotografías. Hoy no, porque las llevamos en el celular. Y lo hice a propósito porque eso es retro. Y eso permite que cuando ustedes lo vieran tengan una sensación de mayor seguridad. Y esto es inconsciente hacia esta presentación, hacia este webinar y hacia mí. Este es el tipo de cosas que las empresas necesitan entender del cliente para poder tratarlo con base en las cosas que va requiriendo. Otro elemento importante para el Corona Summer es que la tecnología se ha convertido en un elemento vital en sus compras. Y cuando hablo de la tecnología, no me estoy refiriendo a las personas que son muy tecnológicas, que tienen el último iPhone, que tienen la última aplicación. No, me estoy refiriendo a personas que usaban muy poco la tecnología o que tenían un uso ahí promedio de la misma. El Corona Summer está usando la tecnología. El e-commerce se ha vuelto algo importantísimo. Se dice que la necesidad es la madre de la creatividad. Bueno, estando encerrado, no puede salir, necesita comprar, tiene que echar mano de las cosas que ya existen y que se pueden hacer. Por eso el Corona Summer, en términos generales, está más informado ahora, puede a través de diferentes medios ver los productos, tener información, comprarla y hasta recibirla en un servicio express en su casa, sea alimentos, sea productos farmacéuticos. Ya se ha dado cuenta de que es fácil. Es decir, la necesidad ha sido un push para que se acerque y pruebe. Y cuando prueba, se da cuenta de que le facilita la vida. El Corona Summer se ha vuelto muy informado. Me llamó mucho la atención en el periódico La Nación, aquí en Costa Rica, tiene una sección en la cual las personas, se llama Cartas a la Columna, y las personas pueden exponer situaciones que les ha ocurrido en un texto muy pequeño, algo que les pasó. Y como está ahí público, voy a mencionar el nombre de la empresa. Hay una empresa acá que es la Dos Pinos, es una empresa muy grande. Decidió, cuando comienza todo este tema de la pandemia, ofertar sus productos de manera directa. Usualmente ellos no lo venden directo al cliente, sino que lo hacen a través de los supermercados y diferentes distribuidores. Bueno, pues como todos aquí tratando de ayudar, comenzó a ofrecer la leche deslactosada. Y este señor resulta que desde su casa, sin moverse, hizo un estudio de mercado, revisó el precio de la leche deslactosada en los principales supermercados,
todos tenían precio distinto, pero lo que a él lo tenía indignado es que el precio de la empresa productora era el más alto. Y entonces escribió ahí en el periódico que cómo era posible que la empresa que lo producía debería de venderlo más barato. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque estando en la casa hay las posibilidades de estar informándose. Eso es lo que está ocurriendo con el Corona Summer. Otro elemento importantísimo tiene que ver con los medios electrónicos, que se han vuelto parte fundamental de la experiencia de compra del Corona Summer. Llegaron para quedarse. Eso sí se los puedo asegurar, porque cuando las personas utilizan algo que les facilita la vida, terminan diciendo, ¿cómo pude vivir tanto tiempo sin esto? Y ha sido interesantísimo y aquí tenemos un ejemplo que les quiero compartir porque es de una evidencia extraordinaria. Simpe Móvil es un sistema de transferencias en la cual una persona que tiene una cuenta en un banco, en una cooperativa, en una mutual, en alguna institución financiera, afilia su número de teléfono celular en este sistema directamente a su cuenta de la institución financiera. Una vez que lo tiene, esto le permite hacer transferencias de manera inmediata y en tiempo real a otra persona que esté afiliada y lo hace únicamente digitando el número del celular de la otra persona. Esto le permite estar haciendo un intercambio de dinero tanto para hacer pagos como para recibir pagos. Si ustedes notan este gráfico que les estoy compartiendo, vean que de enero del 2019 a noviembre, la cantidad de transacciones apenas llegó a las 800,000. Diciembre subió un poco más, pero todos sabemos que es una época de estacionalidad de ventas y compras y subió, pero en enero de 2020 vuelve a caer. Noten qué ha pasado a partir de febrero. En Costa Rica, el primer caso de coronavirus se detecta la primera semana de marzo. Entonces, noten ustedes qué va pasando en marzo y abril. Aumenta en abril a 1,5 millones de transacciones. Y mayo cerró con 1 millón más en total por el mes. O sea, cerró en casi ya los 2,5 millones de transacciones. Y se han suscrito, no son de los mismos, se han suscrito más de 90,000 personas al sistema. Esto no va a tener retroceso. El que tiene Simpe Móvil y lo utiliza, lo va a seguir haciendo. Esto está haciendo que el coronavirus nos enfrente a situaciones en las cuales cosas que yo personalmente creía que tal vez se iban a tomar un tiempo, 2 años, 3 años, creo que hay algunas que las estamos logrando en 2 o 3 meses, gracias a esta situación. Muy bien. He estado hablando de características generales del Corona Summer. Ahora quiero bajar una capita más y hablarles de algunas características de ciertos grupos de Corona Summers. Todos son Corona Summers, pero tenemos algunos grupos con características que permiten que hablemos de ciertos segmentos o clústeres. ¿Cómo he podido ir haciendo este perfilamiento? Bueno, Ernst & Young ha estado haciendo unas encuestas a nivel mundial. Hace una encuesta en marzo-abril que incluye casi 5,000 personas de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia. Y les hace una serie de preguntas. Al recopilar las respuestas, se pudo encontrar que algunos de estos personas que las contestaron tienen
algunos patrones parecidos. Entonces, yo lo que hice fue justamente tomar esos segmentos. Ya ven que me encanta poner nombres, entonces puse nombres, pero los asocié con animales que tienen características parecidas en sus consumos. Y esto me ayuda muchísimo porque cuando estoy hablando con nuestros clientes y estamos hablando de la estrategia, podemos hacer referencia de una manera más fácil. Y ya lo van a ver ustedes. Voy a describirlos. Piensen en sus clientes, pero también piensen ustedes en cuál segmento están. Muy bien. El primer grupo, el grupo de las hormigas. Escogí a las hormigas porque este grupo, que representa el 35% de los encuestados, almacena y guarda. Son como las hormiguitas muy trabajadoras. Están almacenando y guardando. Este grupo tiene una percepción no tan mala sobre la pandemia, pero sí pesimista sobre el largo plazo. Y además viene teniendo muchísima cautela en los procesos de compra. Veamos el segundo grupo. Eso que ustedes ven ahí es una anaconda. No sé si ustedes saben, pero las anacondas pueden pasar 5 meses sin comer. Entonces, este grupo, que representa el 27% de los encuestados, es un grupo que hace un recorte importante de gastos. Ha bajado el consumo de las diferentes cosas en todas las categorías. Tiene una idea pesimista sobre el futuro y tiende a ser un grupo que ha sido muy afectado por diferentes razones dentro de las condiciones que ha provocado la pandemia. Vayan viendo si ustedes son hormigas, compran, almacenan, o si ustedes son anacondas que han hecho corte en el presupuesto de todas las cosas. Vean la siguiente. Eso representa el 26% de los encuestados. Las iguanas. Ustedes han visto las iguanas en las fotos o cuando han hecho un paseo. Ellas siempre están así, sobre las piedras, sobre los ríos, muy tranquilas, muy en calma. Bueno, los Corona Sommer, tipo igual, con Sommer, ¿verdad? Los Corona Sommer, tipo iguana, están muy tranquilos, ellos continúan su vida, siguen gastando lo mismo. Es un grupo que efectivamente no ha sido tan golpeado directamente por la pandemia y no han cambiado sus hábitos de consumo y de compra. Finalmente tenemos el oso polar. Los osos polares representan en esa encuesta el 11%. Hibernan y gastan. ¿Qué está pasando con este tipo de consumidor? Este tipo de consumidor sigue gastando muchísimo, no se está limitando, tiene una visión optimista del futuro y se mantiene dentro de un esquema bastante parecido al que tenía antes de la pandemia. Ya se identificaron ustedes si son una hormiga, una anaconda, una iguana o un oso polar. Tener claridad de los tipos de Corona Sommer que nosotros tenemos en nuestra empresa es muy importante. ¿Por qué razón? Bueno, porque la estrategia va a depender de las características y condiciones de cada uno.
No podemos tratar a las anacondas igual que a los osos polares. Las anacondas están restringidas, limitadas, recortaron todo. Usted no le ofrezca ofertas y descuentos porque no es muy sensible a eso. Porque por el momento no compra nada. Pero la hormiga probablemente esté bastante interesada en sus promociones y en sus descuentos. Al oso polar, ofrézcale todo, porque si a él le gusta y está dentro de sus intereses, lo va a comprar. Ven qué interesante cómo entender esto nos permite a nosotros poder desarrollar una estrategia. Por eso, entender al Corona Summer, ver los segmentos que pueden haber y cuáles son los que tengo yo en mi empresa, cuáles son mis clientes, me va a permitir hacer un mejor manejo. Ahora, hay un elemento que no puedo dejar por fuera y es el hecho de que la capacidad adquisitiva del Corona Summer es muy importante. Y se están viendo afectados por la reducción de sus ingresos. Si tienen menos ingresos, definitivamente esto va a complicar y va a cambiar su esquema de gastos, aparte de las prioridades que ya fueron asignando y acomodando. En el caso de Costa Rica, hace un año, en el 2019, el desempleo rondaba el 11%. Un año después, en abril del 2020, el desempleo ya llega casi al 16%. Y la Caja Costarricense de Seguro Social está haciendo unas proyecciones de una pérdida de unos 500,000 empleos. Esta situación es muy importante, obviamente que la tomemos en cuenta, porque independientemente de el clúster en el que se encuentren nuestros clientes, su capacidad adquisitiva va a ser sumamente importante. Y en ese sentido vamos a tener algunos casos que es por desempleo y otros casos por jornadas laborales que se han reducido. De tal manera que nosotros necesitamos entender gustos, preferencias de nuestros clientes, pero también la capacidad adquisitiva. Y eso es definitivo. Muy bien. Voy a hablarles de una manera breve sobre algunos sectores. Muy breve porque por cuestiones de tiempo no podemos extendernos, pero sí quiero dejarles la sensación sobre las tendencias que estamos viendo. En el caso del sector de restaurantes y entretenimiento, aquí la comida y la diversión son las invitadas a la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es el entretenimiento, la tendencia va a ser a seguirla disfrutando en casa y también una disminución a la visita de supermercados. Y no estoy hablando únicamente de estos momentos que en el caso de muchísimos de nuestros países en América Latina tenemos cuarentenas y tenemos restricciones. No me refiero a eso. En las encuestas que se han hecho, incluyendo a personas de China, estamos viendo que aún para ellos y para personas de los países europeos que ya han ido saliendo del confinamiento, aunque pueden hacerlo, no lo están haciendo porque tienen muchísimo miedo de ir a los lugares públicos. De tal manera que el Corona Summer sigue buscando la forma de tener el consumo dentro de su casa para efectos de lo que es el entretenimiento y de lo que es la alimentación y la comida. Se ha desarrollado un gusto por la cocina en casa, más gourmet, y se están destinando las celebraciones más importantes para hacerlas en restaurantes fuera de la casa. Esa es la tendencia que estamos viendo en este momento.
Veamos el sector de salud y belleza. Acá lo saludable y bueno para mí se ha convertido en un atributo importante. Quienes están en estos sectores es muy valioso que tomen en cuenta esta característica porque se ha convertido realmente en uno de los atributos para todo lo que tiene que ver con estos elementos. Y recuerden lo que les comenté, dentro de un enfoque médico más que estético. Veamos otro de los sectores. Aquí tenemos dos sectores bastante complicados para quienes se desarrollan en ellos. Es el automotriz y la vivienda. Tanto el auto como la vivienda han perdido peso en la prioridad de compras. Es decir, en la lista, en la jerarquización de compras, ya no son tan importantes. La Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica realizó ahora en mayo una encuesta y el 76% de los encuestados dicen que este es un mal momento, que no es apropiado para comprar casa de habitación. Y el 88% dice que no es buen momento para comprar autos. Entonces, esa es la tendencia, esa es la situación que estamos viendo, esa es la percepción que ellos tienen y obviamente se va a reflejar en poco interés por comprar estos artículos. Vamos terminando con estos sectores. El sector educación. El aula está en la casa. Y esto, la educación remota comenzó y va a seguir. No piensen que estoy diciendo que no se va a regresar a las clases presenciales. Sí se va a regresar. Sin embargo, esta experiencia de el aula en casa y de tener la educación remota es una tendencia que va a seguir. Yo presumo que va a darse un balance entre clases virtuales y presenciales cuando ya pasemos toda esta época de la pandemia. Una combinación. Esto hace que los centros educativos, tanto desde los chiquitines, de la escuela, colegio y las universidades, realmente se propongan a desarrollar planes importantes. Algo fundamental, no es lo mismo tomar una clase que se da presencial y ponerla frente a la pantalla. Los profesores, los maestros tienen que prepararse porque han estado formados para clases presenciales y necesitan aprender las herramientas para enseñar de forma virtual. Sector financiero no lo puedo dejar, que es uno de mis sectores muy cercanos con quienes trabajo muchísimo. La institución financiera va a estar en la mano del cliente. ¿Qué quiero decir? Que las oficinas físicas, que los trámites físicos van a estar eliminándose y desapareciendo de una manera bastante rápida. El sector financiero es uno de los que más avanzados está en dar servicios tecnológicos. Pero el Corona Summer va a estar demandando y presionando muchísimo más después de todo esto. La desaparición del efectivo es algo que vislumbramos en el corto plazo. Y el uso de mecanismos digitales, no tener la presencia del cliente dentro de la institución que ya no sea necesaria, es un elemento que vamos a ir viendo. Sé que me acompañan muchos oficiales de cumplimiento con quienes trabajo la gestión del riesgo de legitimación de capitales. Ya vamos a tener que sentarnos y conversar y trabajar porque el reto que vamos a tener es mucho mayor. Porque el cajero automático, las oficinas, es algo que tenderá a ir evolucionando y desapareciendo más rápido de lo que nosotros nos imaginaríamos. Y entonces el reto de monitorear a un cliente que no vemos es muy importante.
Y bueno, finalmente voy cerrando con este mensaje. Mi casa es mi mundo. Esa es eh, la realidad del nuevo consumidor. Antes mi casa era mi hogar. Hoy mi casa es mi hogar, mi lugar de entretenimiento, mi lugar de trabajo, mi lugar de estudio. Mi casa es mi mundo. Y aún después de la pandemia, y esto estamos hablando de mucho tiempo, esto se va a ir arraigando. Presumo que la demanda por casas con mejores distribuciones para que los niños puedan estudiar y jugar y los papás también puedan estar en teletrabajo, va a ser un reto para los arquitectos que necesitan tener en cuenta esta información para saber lo que los nuevos clientes van a requerir. Las oficinas ya probaron el teletrabajo y está funcionando. De manera que vislumbro a cada vez oficinas físicamente más pequeñas con satélites en las casas de sus clientes. Y con esta frase de mi casa, mi mundo, quiero terminar diciéndoles, el cliente es muy importante para nosotros. Dijimos que es el corazón que permite, mientras lata, va a permitir que nuestra empresa siga funcionando. Pero recuerden que el cliente es una persona que siente, que ama, que tiene miedo, que tiene necesidades. Y lo más importante, cuando nosotros trabajamos y damos servicios o producimos algo, que lo hagamos con esa conciencia de dar un valor agregado, pero más allá de la compraventa como tal, sino de aportarle a la otra persona, de ayudarle, de que podamos compartir y tener una calidad de vida mucho mejor para todos. Muchísimas gracias. Con esto concluyo la exposición y bueno, don Marco nos indicará el siguiente paso. Claro, muchas gracias, Hilda María. Realmente fue una, una charla bastante interesante. Tenemos una consulta de William Bolaños. Él dice que, por ejemplo, el tema pandemia también ha hecho que la gente evalúe muy bien qué es lo que requiere comprar, por lo cual el consumidor disminuyó. Ahora él pregunta, ¿cómo hace una empresa para mantenerse en el mercado cuando no es un producto de primera necesidad? Te doy la palabra. Hola William. Sí, ese es el reto al que nos estamos enfrentando. Hay que revisar hay que revisar la empresa y lo que está haciendo. Si se queda tratando de vender ese producto que ya no es esencial, que ya no está en la idea del carrito de compra de ese cliente, la empresa no va a poder subsistir. Nosotros necesitamos ganarnos un espacio en la mente del cliente y un espacio en el bolsillo del cliente. Hemos estado trabajando con algunas empresas que están dentro de esos artículos no esenciales. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos revisando con creatividad e innovación cuáles son las competencias que tiene la empresa como tal para poderlas explotar dentro de alguna alternativa que sí esté demandando el cliente. Y eso es lo que hay que hacer. No pueden decir, me espero a que pase la pandemia, porque esto puede durar un año y medio, 2 años, y no van a poder esperarse tanto tiempo. De manera que
si estamos preocupados, yo he de decirles que estoy preocupada por la condición económica del país. Tenemos una macroeconomía en condiciones complicadas y también estamos viendo una serie de empresas en lo micro que también tenemos retos importantes. ¿Por qué preparo yo esto y comparto con ustedes esta investigación que estaba haciendo? Porque quiero que tengan información que les ayude a buscar alternativas. Hay que buscarlas y estoy segura que las hay. Puede costar un poco, pero sí las podemos encontrar. Cada empresa tiene que tener su posibilidad de seguir vigente, pero no en las mismas condiciones. Lo que les dio éxito en el pasado no es lo que les permitirá seguir teniendo éxito, por lo menos en la actualidad. Muy bien, don Carlos Solera consulta, él dice, ¿tiene datos usted del porcentaje de personas que apenas con el mínimo de ingresos, o sea, los desempleados, emprendedores o informales, logran subsistir? No, no tengo esos datos, pero he estado viendo información con datos muy interesantes. En el caso de Costa Rica, de la cantidad de personas que han variado la dieta y que además han dejado de comprar una serie de artículos particularmente, que eso sí me preocupa del área alimenticia. Porque precisamente pueden haber algunos artículos que no son de primera necesidad, digámoslo así. Pero cuando estamos hablando de la alimentación, sí es algo que nos preocupa. Pensemos en la pirámide de Maslow, en la base nosotros necesitamos el alimento, necesitamos el abrigo, necesitamos cosas básicas. Y lo que más me preocupa es el hecho de ver que vamos teniendo cada vez más cantidad de personas sin tener las condiciones mínimas, básicas para la sobrevivencia. Yo me imagino que pronto tendremos resultados de encuestas que se estén haciendo. Es que tomen en cuenta que nosotros tenemos 6 de marzo, 6 de abril, 6 de mayo, 6 de junio. O sea, tenemos apenas cumplido los 3 meses. Pero vean la cantidad, don Carlos, cómo nos ha subido la cantidad de personas desempleadas. Tome en cuenta que esas personas van a tener dificultades para poder tener lo básico. Y los programas gubernamentales, el Bono Proteger y cualquiera de este tipo de iniciativas no son sostenibles en el largo, bueno, no son sostenibles ni en el mediano plazo. Entonces, yo creo que como país también nosotros tenemos que ir buscando la manera de cómo solventar y ayudar a las personas en estas necesidades, pero sobre todo, no es darles para que tengan lo de un día, sino que tengan la posibilidad de hacer un trabajo productivo para tener lo necesario para su familia. Don Marco está por ahí, seguro viendo otras preguntas. Sí, disculpen. No te preocupes. Don Carlos Solera alzó la manita y vamos a ver, aquí está. Don Carlos, adelante con su consulta. Bueno, básicamente lo que quería era felicitar a doña Hilda, esta excelente presentación y muy buenas ideas. Muchísimas gracias. Muy Yo muy bien, agradecida, don Carlos, con usted por sus palabras. muy bien. Ahora tenemos de don William Bolaños. Dice, en el sector financiero, pregunta, ¿cómo trabajar temas de no presencia de clientes con legislaciones que obligan firmas autógrafas? Sí, precisamente cuando estaba preparando la filmina del sector financiero, efectivamente tenemos una dificultad. La normativa exige que cuando incorporamos
vinculamos a un nuevo cliente, debemos llenar el formulario pues de la información pertinente para la institución, como también el formulario Conozca a su cliente. Y ese formulario tiene que firmarse de manera física por la persona. Yo creo, William, que todo este proceso que estamos teniendo va a impulsar mucho más la firma digital. Si en nuestro país utilizáramos mucho más la firma digital, que sigue siendo muy poca la gente que todavía que es la que la tiene, pero ya con la firma digital nosotros podríamos estar pensando en que la regulación dé un salto y que especifique el hecho de que a través de firma digital pudiéramos solventar estos requisitos normativos que son muy importantes, porque el asunto no es hacerlo sencillo o no hacer ir a las personas, sino simplemente que sí necesitamos tener seguridad de que esa información está siendo dada por la persona que corresponde. Me parece que una de las tareas importantes es promover e impulsar el uso de la firma digital. Ya en este momento tenemos un segmento en el cual no es obligatorias todas estas cosas que estamos hablando de las cuentas de clientes simplificadas. Ahí ya hubo como una apertura, pero para el resto, a mí me parece que una solución, mi idea es avanzar con la firma digital. Muy bien. Adriana Barrantes dice, ¿cuáles serían los aspectos a analizar en caso de una empresa educativa para lograr sostener los clientes actuales y captar más? Bueno, en el área educativa, y en el caso de ella, tiene un centro educativo, está hablando de que tiene clientes actuales y que quiere captar más. Conversando con diferentes personas, he notado algunos de los elementos que más están generando preocupación en los padres de familia. Aquí nosotros tenemos que tener en cuenta que hay una diferencia entre quién es mi cliente y quién es mi usuario. En los centros educativos el usuario es el estudiante, pero el cliente son los papás. Ellos son los que pagan y ellos son los que toman la decisión. Algunos padres he oído comentarios como este. Estoy preocupada porque ya ha pasado 3 meses y mi hijo básicamente no está recibiendo las clases. De vez en cuando se conectan o le dan un poco de información, pero no están dando bien las clases. No estaba el centro educativo preparado para hacer. Bueno, nadie dice que deberían de estarlo, pero yo diría, Adriana, una básico es ¿qué aprendemos? Lecciones aprendidas de lo que llevan en estos 3 meses para reforzar. 2, amplia comunicación con los padres. La única manera de saber qué quieren y cómo lo quieren es hablando con ellos, qué les está pareciendo bien y qué no. Ha sido difícil porque he oído sobre algunos horarios que a mí me preocupan con niños pequeños, muy pequeñines de primer grado, por ejemplo, que tienen una cantidad de horas virtuales de lecciones que desde mi punto de vista son muchas. Nuestra capacidad de atención, los chicos y ya los que somos grandes, la capacidad de atención a través de los medios virtuales es diferente de la capacidad que tenemos de atención presencial. A lo mejor ustedes ya lo han experimentado. A veces podemos tener una charla, un seminario de 8 horas completas y tenemos el break y tenemos el almuerzo y estamos ahí todo el día. Haga más de 4 horas virtuales y la persona está cansada porque no está entrenada. Entonces, yo diría, Adriana, hablar también
con los papás e ir viendo. Necesitan demostrarle a los papás que están aprendiendo, que están avanzando. Es necesario el trabajo con las maestras, con los profesores en general, para capacitarlos en competencias propias de la educación virtual. En este momento, yo sé que todos lo están haciendo así, están haciendo su mejor esfuerzo porque no hay otra. ¿Qué es lo que están haciendo? Lo mismo que hacían en la pizarra, tratar de hacerlo frente a la computadora. Y sé que están haciendo un gran esfuerzo y que están haciéndolo lo mejor posible. Sin embargo, en este momento creo que poder decirle a los papás, estamos trabajando, estamos entrenando a nuestro personal, estamos manejándolo de esta y esta manera. La comunicación es sumamente importante. Yo me concentraría en esa parte, y los clientes nuevos definitivamente van a preguntar cómo han manejado ustedes. Por ejemplo, para los del año entrante, van a preguntar cómo manejaron ustedes todo el proceso de educación este año. Y esa va a ser la carta de referencia. De manera que yo creo que hay que estarlo haciendo. Por eso mi interés con esta charla es decirles, vean las características de lo que está surgiendo. No se esperen a decir, lleguemos a medio año, o bueno, terminemos el año y entonces ya veremos si volvemos presencial, nos olvidamos del tema virtual. Claro. No, tenemos que trabajar día a día en eso. Muy bien. Marjorie dice, se entiende que el Corona Summer por necesidad y ya después de ver lo fácil que es tener un pequeño mundo en casa, ¿qué tipo de retos van a enfrentar para las compras en línea? Muchos productos no son viables para compra en línea. Además, el valor agregado en transporte encarece muchos productos. Incluso, Hilda, tenemos a Marjorie que levantó la manita. Entonces, no sé si Marjorie desea ampliar un poco la consulta que está haciendo. Entonces, si desea, puede hacerla. Adelante, Marjorie. Hola, muchísimas gracias, Hilda. Excelente la charla, me encantó. Muchísimas gracias, Marjorie. Ok, yo trabajo en call centers, entonces el público mío definitivo es siempre el cliente que compra en línea. Trabajo con Amazon, entonces estoy totalmente empapada en el comportamiento del cliente. Me llama mucho la atención en Costa Rica, está actualmente ya dándose muchísimo lo que es el salto a la compra en línea y a perder el miedo a esa compra en línea. Más he notado que también encarece mucho también los productos, porque si bien es cierto el trato que se está dando en una tienda en donde la idiosincrasia costarricense es de las rebajas y la negociación, en lo que es en línea se pierde. Entonces, ¿qué hace que esas tiendas pequeñitas que estaban surgiendo anteriormente, esas pequeñas boutiques, no los almacenes grandes, sino las boutiques, que son las que están ahorita también trabajando mucho en línea, capten a esos clientes y no vayan a perderlos con el miedo de lo que va a encarecerse el transporte de cuando tienen que devolver el producto si no les queda y por lo que están pagando también para que se los lleven a la casa por primera vez? Sí, voy a aprovechar como para mencionar algo de las cosas que he estado viendo, de las que se están hablando, y todo lo nuevo, innovador, a mí me encanta. Vean que, Marjorie, en este caso, por ejemplo, para las boutiques, se está desarrollando, y ustedes recuerden que cualquier cosa que se desarrolle en la conchinchina que sea, vamos a tener la oportunidad de que llegue a todos lados. Están desarrollando un sistema para que, por ejemplo, para la compra de ropa, se pueda tener mis medidas y no comprar como yo soy small, bueno, esto es small, voy a comprar esta blusa small, sino que tendrían mis medidas
Habría como un avatar de Hilda María con las medidas y a partir de eso permitirían la compra de un artículo, por ejemplo en el caso de la ropa, donde la probabilidad que no me quede es muy baja. Entonces, veamos que se está evolucionando a eso. Claro que ustedes pueden estar diciendo, bueno, mientras llega eso, ¿qué hace la boutique? Bueno, hay que ir buscando las formas y las alternativas. Muchas están tratando de llegarle a clientes que estén en zonas más cercanas. Sin embargo, por ejemplo, en este momento que todas las actividades en su mayoría están teniendo que ser con entrega a domicilio, los precios de todo están creciendo en ese, digamos que en ese mismo porcentaje. Y he visto casos de personas que están muy contentas porque a través de la venta en línea están logrando mantener su empresa porque no podrían hacerlo si físicamente tuvieran que, no pueden tener en este momento abierta la tienda. Y esto va a ir oferta y demanda y competencia. Y eso va a ir ajustando también los precios y los márgenes en los canales de distribución que tendrán que irse ajustando. Si yo tengo un valor agregado en algo, eso cuesta. El transporte, el que me lo traigan a mi casa, tiene un costo, no puede costar lo mismo que si yo voy a la tienda. Entonces, el Corona Summer va a ir entendiendo ese tipo de cosas y va a decir, pues mira, si yo voy, me cuesta tanto, si me lo traen, cuesta tanto. Y que los procesos de transporte sean cada vez más eficientes. Con eso le damos también trabajo al que realiza los fletes. Es todo un proceso que no se va a resolver de la noche a la mañana, pero que necesitamos entrar a entender que va en evolución y entrar a trabajarlo en este momento de la evolución y no cuando esté listo. Tenemos que ser parte de ese proceso. Muchísimas gracias. Con gusto. Tenés el micrófono apagado. ¿Yo? No, yo. No, él, correcto. Ya, disculpen, sí, no me he dado cuenta. Sí, para ir cerrando, Hilda María, hay un estudio que se hizo en Alemania por Wavemaker, en donde el mismo COVID-19 ha logrado crear 4 nuevas tipologías de consumidores. Esto atendiendo al peculiar comportamiento que tienen. Ellos definen que el 66% de estos consumidores han dado una manifestación a la crisis y se han bautizado como egotivity. O sea, es una nueva clase de consumidor directa de largo tiempo que gente que ha permanecido encerrada entre las 4 paredes de su hogar en las últimas semanas. Es como una tipología muy predominante hoy en día. Hablamos también, o el estudio habla también de que el 45% ha dado un nuevo concepto o un nuevo sentido a la solidaridad, o sea, lo que es la New Solidarity. O sea, es un tipo de consumidor que va hacia la solidaridad, hacia aquellos que no tienen, ¿verdad? Y plantean que un 33% de los consumidores reinterpreta la pandemia y estas consecuencias de una forma positiva, lo que ellos llaman eventification. O sea, suena como algo contradictorio más bien, pero ellos lo ven como consumidores en el COVID-19, en el COVID-19, que está impregnado más bien de cierto positivismo. O sea, o lo que es lo mismo, tratan de dar lo mejor de sí en momentos difíciles y se divierten en la medida de lo posible. Y cierra este estudio que el 25% de los consumidores está particularmente ávido de entretenimiento. O sea, hay un
un consumo de grandes cantidades de contenido de periodicidad diaria, lo que ellos llaman binge casting o binge watching, que es cuotas elevadas de consumo de series, de maratones de series de Netflix o consumen videos de TikTok. O sea, el consumidor se ha ingerido en grandes cantidades de imagen y movimiento en el transcurso de las últimas semanas. Entonces, es curioso ver cómo este estudio encaja mucho con lo que usted presentó en la parte de los animales, porque esa tipología que usted nos dio tan genialmente, o sea, que nos permitió ver toda esta cuestión de una forma simple, realmente a nivel mundial se está manejando. O sea, que lo que nos está exponiendo usted es un tema muy actual, ¿verdad? No sé, me gustaría escuchar algún comentario suyo para cierre, doña Hilda. Claro, sí, este tema es muy actual y muy necesario y recién se está comenzando a trabajar un poco más. Por eso para mí fue importante el poder participar y compartir con ustedes esta información y estos resultados. Agradecer al Colegio de Ciencias Económicas la invitación para poder realizar este webinar y llegar hasta todos ustedes con esta información que espero que les sea de mucha utilidad. Como dice nuestro eslogan en Niño Consultores, conózcase y conocerme yo, tener información que sea un motivo para que ustedes sientan la motivación y cuando tenemos la motivación, eso nos lleva al compromiso. Y este es un compromiso importante para con nosotros mismos, nuestras familias, nuestras empresas y nuestro país. Estoy a las órdenes para comentar más sobre este tema, para seguir desarrollando y encantadísima. Ahí tienen mi correo electrónico y con muchísimo gusto en el momento que lo deseen podemos conversar y seguir avanzando en este tema. Les deseo muchísimos éxitos personales y también profesionales y en sus trabajos. Muchas gracias y no queda más que agradecer. En el chat está embotado con felicitaciones a Hilda María. Ha sido realmente un webinar bastante impactante. Agradecerle a Hilda María de parte del Colegio de Ciencias Económicas, a todos los que nos participaron hoy también, que estuvieron acá motivados y recibiendo esta información. Y le comento que rompió el récord, lo logró. Se pasó de lo que habíamos definido. Felicidades, eso estuvo genial. Así que, Muchísimas bueno, gracias. Un abrazo a todos los que nos acompañaron hoy. Muy agradecida por su tiempo y por compartir a la distancia este ratito. Muchísimas bueno, gracias a todos por acompañarnos. muchas gracias a todos, que pasen buenas noches y a cuidarse en casa porque esto está difícil, ¿verdad? Chao, nos vemos. Buenas noches.